Hubo un tiempo en que este hombre era el dueño de la verdad en México. Si salía en su pantalla, existía. Si no, eras totalmente invisible. Emilio Azcárraga. Él heredó un imperio diseñado para durar 1000 años. Un monopolio absoluto que ponía a presidentes y dictaba la cultura de todo el país. Pero hoy, hoy su imperio vale menos que un café barato, con acciones arrastrándose por debajo de los 9 pesos y una orden de investigación criminal respirándole en la nuca. El tigrito no solamente perdió las garras, está a punto de perder también la libertad. Bienvenidos. Hoy no vamos a contarle la historia de éxito empresarial que venden en las revistas sociales como siempre. Hoy vamos a hacer la autopsia de un gigante que se pudrió desde dentro. Vamos a hablar de sobornos internacionales, de la fabricación de un presidente títere, alias Peña Nieto, y de cómo la arrogancia de un heredero convirtió la mina de oro más grande de toda Latinoamérica en un remate de sal. Soy Olaf Lozano y esto es La Caída de Televisa. Empecemos por el final. Porque el golpe que realmente noqueó a Emilio Azcárraga no fue la falta de rating ni los youtubers, fue algo llamado FBI. El 24 de octubre de 2024 marca la fecha oficial de la defunción del poder de Azcárraga. Ese día, Televisa emitió un comunicado escueto y frío, casi escondido, anunciando que Emilio Azcárraga solicitaba una licencia inmediata del Consejo de Administración del Grupo Televisa. La razón oficial, cooperar con la investigación, según él. Pero, por favor, seamos adultos. Uno no deja la presidencia de la empresa que lleva su apellido para cooperar. Uno huye de la silla presidencial cuando tus abogados te dicen que si te quedas, tu presencia tóxica va a hundir a lo poco que queda del barco. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no está jugando. No es el de México. Lo que están investigando es el famoso FIFA Gate. La acusación es tan simple como sucia. Televisa presuntamente infló sus derechos de transmisión no por ofrecer el mejor contenido, sino por pagar sobornos millonarios a directivos de la FIFA. Estamos hablando de asegurar los derechos de los mundiales de 2018, 2022, 2026 y hasta el 2030. Piénselo un segundo. Mientras tú pagabas tu suscripción de Sky pensando que veías el fútbol legalmente, tras bambalinas, según la fiscalía estadounidense, se movían maletines de dinero para asegurar que nadie más pudiera competir con Televisa. No era libre mercado, era una mafia corporativa con el fútbol. Y aquí es donde los defensores de Emilio se quedan callados, porque dirían, eso es solo una investigación, es una presunción. No, eso es falso. El humo ya nos asfixió desde hace rato. En 2023, Televisa ya tuvo que abrir la cartera porque pagaron $95 millones, casi 2,000 millones de pesos, para resolver una demanda colectiva de inversionistas en Estados Unidos. Los inversionistas los demandaron precisamente por esto, por ocultar los esquemas de sobornos y dañar el valor de la empresa. Tú no pagas $95 millones si eres inocente. Pagas esa cantidad para que la gente se calle y para que el problema desaparezca. Es dinero para el silencio. Pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos no es un inversionista enojado al que puedes calmar con un cheque. Ellos van por la vía penal. La investigación apunta a que una subsidiaria de Televisa en Suiza fue el vehículo para mover estos fondos ilícitos. El testigo clave, Alejandro Bursaco, ex CEO de Torneos y Competencias, ya cantó. Y cuando digo cantó, me refiero a que dio nombres, apellidos y hasta montos. En su testimonio colocó a Televisa en la misma mesa que la brasileña Globo y la argentina Datiza, repartiéndose el pastel del fútbol sudamericano y mundial a base de billetes por debajo de la mesa. Y es que esto no es un error administrativo, es la corrupción sistemática corporativa. Y Emilio, como la cabeza de la serpiente, tenía que saberlo. O peor aún, él lo tuvo que ordenar. La renuncia de octubre de 2024 no es un hasta luego, es el reconocimiento implícito de que la marca Azcárraga se ha vuelto radioactiva. Si el DOJ encuentra pruebas suficientes con Bursaco hablando, es muy probable que ya las tengan.
No estamos hablando de multas, estamos hablando de posibles cargos criminales para ejecutivos de alto nivel. Imagínatelo, el nieto del fundador, el hijo del tigre, sentado en un banquillo de acusados en Nueva York. Es el fin de una era, pero de la forma más patética posible. Pero el FIFA Gate es solo el clavo final en el ataúd. Para entender por qué Televisa está tan débil y por qué nadie mete las manos al fuego por ellos, tenemos que irnos un poquito más atrás. Tenemos que hablar cuando Televisa se sintió tan poderosa que creyó que podía no solo transmitir la realidad, sino hasta crearla. Tenemos que hablar aquí de nuestro queridísimo Proyecto Peña Nieto. Dicen que la realidad a veces supera la ficción, pero en México durante 6 años la ficción reemplazó a la realidad totalmente. Televisa no solamente se conformó con ser el cuarto poder, Azcárraga quiso ser el primero y para eso necesitaba un actor principal. El Proyecto Peña Nieto no es una teoría de conspiración de internet, es el ejemplo más descarado de cómo una televisora fabricó a un presidente desde cero, tal como fabrican a un grupo de pop o una estrella de telenovela. Desde que era gobernador del Estado de México, Televisa le vendió al país un producto milagro, un candidato joven, guapo, bien peinado, que parecía que los noticieros, no por sus logros, sino por casualidad. The Guardian reveló la existencia de documentos que sugerían un contrato millonario para promover a Peña Nieto y destruir a los rivales. Televisa lo negó a gritos, obviamente, pero ¿qué hicieron? Pues le dieron el horario estelar, convirtiendo la política nacional en un episodio extendido de La Rosa de Guadalupe. Y para que el guión funcionara, faltaba el interés romántico. Aquí entra la gaviota, Angélica Rivera. Seamos brutalmente honestos. El matrimonio entre el candidato puntero y la actriz más popular del momento no fue amor a primera vista, es obvio. Fue un merger de una fusión corporativa. Fue el movimiento de relaciones públicas más ambicioso y cínico en la historia moderna de México. Televisa puso a la primera dama, literalmente. La empresa se mudó a Los Pinos, que es donde viven los presidentes de México, pero lo que parecía el triunfo definitivo de Azcárraga fue en realidad el inicio de su suicidio de credibilidad, porque la gente podrá hacer lo que quieras, pero la gente no es tonta. Cuando te das cuenta de que las noticias son infomerciales pagados, cambias de canal y, por si el montaje no es suficiente insulto, estaba el negocio familiar. Mientras Televisa aplaudía cada movimiento del presidente, la familia extendida cobraba. Hablemos de Actide, la empresa propiedad de la familia Angélica Rivera. Durante el sexenio, esta empresa, curiosamente, ganó contratos millonarios para organizar casi todos los eventos grandes del gobierno federal. 5 ceremonias del grito de independencia, eventos de la presidencia, todo quedaba en casa. Era un ciclo perfecto de corrupción. Televisa pone al presidente, la familia cobra del presupuesto y las noticias callan. Emilio creyó que este esquema era eterno, pero pues obviamente se equivocó. Y como todo lo que sube artificialmente, la caída fue libre y sin paracaídas. Pasemos a los números, porque los números no tienen sentimientos y no se pueden maquillar ni llorar. Hace una década, una acción, una sola, de Televisa costaba más de 120 pesos mexicanos, aproximadamente $6. Era la joya de la corona de la bolsa mexicana. Hoy, esa misma acción lucha por mantenerse arriba de los 9 pesos. Escuchaste bien, eso es aproximadamente $0.50. Una pérdida de valor de más del 90%. ¿Pero por qué pasó esto? Pues por soberbia. Emilio Azcárraga y sus ejecutivos despreciaron el internet. Pensaron que el mexicano promedio siempre se conformaría con lo que ellos les dieron. Intentaron lanzar Blim. ¿Se acuerdan de Blim? Fue un chiste. Quisieron competir contra Netflix quitando los contenidos de la plataforma roja, pensando que la gente correría a su plataforma a pagar para ver El Chavo del 8 y refritos de novelas. Estoy en spoiler. Nadie hizo eso. Todos prefirieron irse a Netflix. Solo en el primer trimestre de este 2025, Sky perdió más de 300,000 suscriptores. La gente ya no quiere pagar por antenas caras para ver comerciales. El reporte financiero de 2025 es una película de terror para los accionistas. Las ganancias netas se desplomaron y escucha nada más, un 66% comparado con el año anterior. Una empresa que pierde
2/3 de sus ganancias en un solo año es una empresa que debería ir de terapia. Ya no tienen el monopolio de la publicidad. Las marcas ahora prefieren pagarle a los influencers en Instagram, en TikTok, que pagar millones por 20 segundos en el canal de las estrellas, donde ya solo lo ven personas mayores que se quedaron dormidas con la tele prendida, porque seamos realistas. El mexicano promedio ya no ve la tele. Ven el celular, ven TikTok y ven Instagram. Dime quién se queda a ver el canal de las estrellas hasta las 11 de la noche. Prácticamente a lo mejor tu tía de 60 años, pero fuera de eso, no conozco a nadie. Y es que el mercado no perdona. Y a la audiencia que ellos despreciaron, tampoco. Televisa pasó a ser un monstruo que ponía presidentes, a ser una empresa que vende sus edificios y sus divisiones de apuestas y fútbol para intentar pagar la luz. Pero para entender la magnitud de este fracaso, tenemos que comparar al hijo con el padre. Tenemos que hablar de El Tigre y de cómo su herencia maldita condenó a Emilio Jr. desde el primer día. Para entender por qué el hijo fracasó, hay que mirar primero al padre. Emilio Azcárraga, el Tigre, o sea, el padre, era un hombre que no pedía perdón ni permiso. Él construyó este imperio con una filosofía muy simple y cínica. Mientras el hijo intenta y falla parecer un CEO moderno y buena onda, estilo Silicon Valley, el padre era un patrón a la antigua. El Tigre entendía su negocio mejor que nadie y su negocio no era la cultura ni la información. Su negocio era el control. Hay una frase que persigue Televisa hasta el día de hoy. Una frase que el Tigre dijo en 1993 y que define el ADN podrido de su empresa. Y cito textualmente: México es un país de una clase modesta, muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esta gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Ahí está, sin filtros. Para el fundador, tú no eras un cliente, ni la audiencia respetable. Eras un jodido al que había que hipnotizar con estupideces para que olvidaras tu miseria mientras consumías su publicidad. Y la lealtad política tampoco era un secreto. El Tigre se declaró públicamente como soldado del PRI. Mientras funcionó durante décadas para Televisa como el ministerio de propaganda no oficial del gobierno, si el gobierno decía que no había crisis, en el noticiero de la noche no había crisis. El problema de Emilio Azcárraga, Jean, el hijo, es que heredó el manual del padre, pero lo quiso aplicar en un mundo que ya no existe. Quiso seguir tratando a la audiencia como jodidos ignorantes. Pero esa audiencia ahora tenía un smartphone en la mano, tenía Twitter, tenía YouTube y tenía opciones. La herencia maldita no fue solamente el dinero, fue la arrogancia. El hijo recibió un monopolio absoluto y él pensó que iba a durar para siempre. No vio venir el streaming, no vio venir a las redes sociales, no quiso reaccionar ante el cambio tan obvio de que la gente ya no iba a ver la tele, y cuando él quiso reaccionar, él ya era un dinosaurio, él ya no se podía actualizar. Mientras Netflix invertía en tecnología, Televisa invertía en yates y en fiestas para ejecutivos. Mientras los creadores de contenido independientes ganaban credibilidad siendo auténticos, Televisa seguía fabricando muñecos de plástico y guiones acartonados, diciendo mentiras en televisión como si no pudieras abrir tu smartphone, prender TikTok y ver que realmente sí hay crisis, que lo que ellos dicen que no es cierto, sí es cierto, y hay videos que lo comprueban. El Tigre, padre, construyó el imperio a base de miedo y control, pero el hijo lo perdió a base de desconexión y de complacencia. Así que aquí estamos, número 1, con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por sobornos internacionales en el FIFA Gate. Número 2, con una reputación política destrozada tras el montaje del sexenio de Peña Nieto. Y número 3, con unas finanzas quebradas, acciones de remate y utilidades que están desapareciendo. El gigante no está dormido. Televisa ya no es un gigante dormido. El gigante está en coma y lo más probable es que ya nunca despierte. Televisa ya no es el canal de las estrellas. Ahora es un recordatorio costoso de que el siglo XXI, la verdad ya no se puede ocultar y la audiencia ya no se puede comprar. Emilio Azcárraga, Jean, el hijo, pasará a la historia no como el magnate que expandió el legado de su padre, sino como el heredero que le apagó la luz. La caída de Televisa es una prueba definitiva de que, al final, el poder absoluto también se pudre.
Y si te gustó este análisis crudo y sin censura, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí decimos lo que en televisión abierta les prohíben decir. No olvides dejar también tus comentarios y decirme qué opinas. ¿Crees que Televisa sobrevivirá esta década o estamos viendo sus últimos días? Porque pues ya nadie ve la tele. Así que pues nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.